Hola, ¿cómo les va? Ahora vamos a cerrar la campaña de la cebada negra con vicia. Ya estamos cerrando, ya cerramos anteriormente en la publicación anterior, he mostrado el resultado operativo del cierre de las avenas asociadas con la vicia. No habíamos podido todavía cerrar el de la cebada negra con vicia porque estaba justamente en el momento que yo mostraba los números en pastoreo todavía. Así que ya hemos terminado de pastorear la cebada negra con vicia, ya terminamos la campaña de verdeos en conjunto, campaña 2022. Así que ahora vamos a empezar, voy a empezar a mostrar los resultados operativos específicamente de las 69 hectáreas que hemos hecho de cebada negra con vicia. Como dije anteriormente, presenté las 56 hectáreas, los resultados operativos de las 56 hectáreas de la avena con sociedad con vicia, pero ahora es turno de la cebada negra. Vamos para allá. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo más general a lo más específico, pero sí, y vamos a terminar haciendo como una comparación entre los dos tipos de cultivos de invierno que hemos tenido, que es la avena con vicia y la cebada con vicia. Vamos a hacer una comparación en cuanto a producción y vamos a hablar algunos detalles y diferencias, por qué se dan, por qué se dieron este año de esa manera. Ahora vamos, obviamente que esto es un resumen de toda la gestión, pero no porque sea resumen es menos válido. Así que bueno, ahí vamos. En este cuadro voy a mostrar en el cuadro de la izquierda está representado la columna de insumos y labores que nosotros hemos gastado o que se han utilizado. En la columna de este cuadro del medio que estoy marcando con el cursor son los costos en dólares. Siempre aclaro esto. Los costos en dólares es dólar oficial en el día que se realiza el costo, al valor del día que se realiza el costo. Y en la última columna de este cuadro es el porcentaje que representa ese gasto. Bueno, a la derecha hay un gráfico torta representando visualmente mucho mejor lo que dice este cuadro. Vamos a hablar un poco de los detalles ahora. Respecto a labores, como verán, las labores representan el 50% del gasto total realizado. De este 50% que representa del total de gasto las labores, lo conforman el 3%, la fumigación, que en realidad más que una fumigación es un barbecho. Para los que no saben qué es un barbecho, es la aplicación de un herbicida previo a la siembra. Justamente se hace para eh, que no haya competencia de otras especies a las que nosotros estamos sembrando, en humedad principalmente. El riego representó casi un 52%. ¿Por qué tiene tanto impacto esta campaña de riego? Porque por suerte hemos podido regar 3 veces respecto a la campaña del año pasado, la 2021, que solamente hemos regado 2. Este año hicimos un riego pre-siembra y 2 riegos en planta. ¿Cómo se dieron esos riegos en planta? Bueno, arrancamos con un riego pre-siembra, después se sembró. Eh, Se pastoreó, luego el pastoreo se regó. Y se hizo 2 riegos y después se hizo el segundo pastoreo. Así que eso tuvo una repercusión muy importante en los niveles de producción del pasto, ¿no? De la pastura. Después el rolo rastrojero, en el que yo ya expliqué anteriormente que es un rolo que es triturador de rastrojo, representó no llega al 2% del costo, y la siembra un 43%. Acá la siembra también tiene impacto. Generalmente la siembra tiene bastante impacto, pero en este caso más, porque recuerden, siempre lo describo a veces yo en las historias destacadas de mi cuenta de Instagram, van a ver que la forma de sembrar este verdeo de invierno fue en rombo. Es decir, hacíamos una pasada sembrando la gramínea y luego al cruce en rombo sembrábamos una leguminosa, o viceversa, de acuerdo a cómo se manejaba operativamente y por cuál lote se continuaba. De herbicidas, el gasto representó el 24,57% del total del gasto. Hasta recién estábamos hablando de las labores, cuál de las labores tenía más o menos impacto dentro del total del impacto de las labores en conjunto sobre el gasto total, ¿no?
Ahora, de los herbicidas, tenemos un 24,57%, que es esta zona rosa del gráfico torta. La semilla de vicia representó un 16%, que es esto que está en gris. La semilla de la cebada negra no llega al 8%. Y el inoculante de la vicia apenas un 1,27%, prácticamente no tiene implicancia en el gasto general, ¿no? Entonces, resumiendo esta diapositiva, prácticamente nosotros tenemos un 50% de los gastos en labores, llámese fumigación, riego, el rolo rastrojero y la siembra, en conjunto hacen un 50%, y el otro 50% se va a insumos. Redondeando y concluyendo con esta filmina, con la avena y la vicia es muy similar. Se sembraron prácticamente en la misma fecha, se hizo exactamente el mismo manejo, tanto del cultivo como del pastoreo, así que los números son muy parecidos, hay solamente pequeñas diferencias que no llegan a ser significativas. Bueno, en este cuadro vamos a ver un poquito más los números en detalle de la cebada negra con vicia. Esto corresponde a la campaña 2022, es la recientemente terminada. El cultivo, como ya sabemos, estamos hablando de la cebada negra consociada con vicia. Las hectáreas sembradas fueron 69. Este año hicimos 125 en total, 69 de cebada negra con vicia y 56 de avena con vicia. De la avena con vicia ya hemos hablado, aunque vamos a reiterar para comparar justamente con la cebada negra con vicia, pero en este caso vamos a describir mejor la cebada negra con vicia, que es a lo que hemos venido a hablar. El costo total para producir el cultivo es de $322 oficiales, aclaro, por hectárea. Ese es el gasto de realizar el cultivo. Acuérdense, el 50% de este gasto corresponde a labores y el otro 50% a insumos. Ya lo vimos recientemente. Ahora, a este costo total de lograr el cultivo, nosotros para poder aprovecharlo, utilizarlo, tenemos otro tipo de gastos que yo lo nombro como estructura y personal, que en definitiva son hilo electroplástico, varillas plásticas, tareas de mantenimiento, personal, el personal que se utiliza para el propio manejo de los animales, los cambios de parcela, el armado y el desarmado de parcelas, porque lo manejamos en un sistema totalmente intensivo. Bueno, ya lo expliqué yo en mi cuenta, pero lo describo rápidamente. Nosotros asignamos alrededor de 0,8 hectáreas por día, dividido en dos parcelas. Hacemos cambio cada 12 horas, es decir, que tenemos una parcela durante el día y otra parcela durante la noche. Todo eso lleva un gasto de estructura y de personal, que a nosotros nos implicó $50 por hectárea. Es decir, que si yo sumo el gasto del cultivo más el de estructura y personal, a mí el total de gasto de dólares por hectárea me lleva a $372,16 por hectárea. Si yo estos 372, en vez de hablar de moneda dólar, lo paso a kilos de carne, me representó a mí casi 162 kilos de carne por hectárea, de costo por hacer el cultivo y más estructura y personal. Ese 162 kilos de carne por hectárea es el total del gasto. En definitiva, esto está en dólares y acá está en moneda kilo de carne, que en definitiva es nuestra moneda. Bueno, los kilos ingresados, porque se pesan los animales previo al ingreso del cultivo, los kilos que ingresaron a pastorear el cultivo son 512.115 kilos. Los kilos egresados, cuando ya terminamos de hacer los dos pastoreos, fueron 538.706 kilos. Es decir, que en total, en los dos pastoreos, los kilos producidos fueron 26.591 kilos. En total, que si esto yo lo divido por las hectáreas de cultivo, obviamente me va a dar los kilos producidos por hectárea, que en este caso son 385 kilos por hectárea. Bueno, acá le puse en valor dólar oficial
del día de la categoría saliente. Es decir, esto es un precio de lo que costaba la categoría que salió de pastorear ese verdadero, que en este caso son $2,08 oficiales. Entonces, si yo multiplico los kilos producidos por el valor de ese kilo, me da el total de carne en dólares por hectárea, una producción de $801 por hectárea en total de lo producido. Pero si yo a estos $800 que produje le resto lo que a mí me costó realizar el cultivo, más el gasto de estructura personal, es decir, el total del gasto, los 372, me va a quedar un saldo operativo de $429 por hectárea. Bueno, acá vamos a hacer una rápida comparación de los berrios de invierno de esta campaña, o sea, de este año 2022, incluso con la beneficia que hicimos en el 2021. Bueno, en este cuadro, en la primera columna, que es la que estoy remarcando con el cursor, tenemos los cultivos y las campañas. En el 2021 tenemos solamente avena vicia. En el 2022 tenemos avena vicia y también cebada negra con vicia. Bueno, como verán, este 1 y 2 son los pastoreos. El primer pastoreo, segundo pastoreo. Primer pastoreo de la campaña 2022, segundo pastoreo de la avena vicia, campaña 2022. En este caso, y es igual. Primer pastoreo de la cebada negra con vicia de la campaña 2022 y el segundo. Entonces, en esta columna van a ver los kilos totales producidos que van a variar porque también varían las hectáreas a las que se asignaron a los distintos cultivos. Entonces vamos a comparar, en este caso, los kilos producidos por hectárea, porque los kilos totales van a depender también de la cantidad de hectáreas que se asignaron, como dije recién. Así que vamos a hablar por unidad kilos producidos por hectárea, que en realidad es el número que interesa, más interesa, vamos a decir. Como verán, y yo lo publiqué anteriormente, en la publicación pasada, la avena con vicia de la campaña 2021, entre los dos pastoreos, me produjo 335 kilos. La avena con vicia de la campaña 2022, 334. Prácticamente no hubo variación en la producción. Lo que sí hubo variación es en la distribución. Fíjense que los kilos producidos en el primer pastoreo de la campaña 2021 son 199 kilos por hectárea. Y el segundo pastoreo me produjo 136. Es decir, que en proporción, prácticamente el 60% de los kilos producidos se realizaron en el primer pastoreo. Esto es la campaña 2021, ¿no? De avena con vicia. Fíjense qué distinto, el mismo cultivo, pero de la campaña siguiente. 67,8 kilos se produjeron en el primer pastoreo y 266 en el segundo pastoreo. Es decir, que porcentualmente la distribución fue 20-80 respecto a un 60-40 de la campaña anterior. Bueno, esto se dio porque hemos tenido un problema respiratorio donde hemos tenido muchos animales enfermos, por suerte ninguno muerto, pero sí muchos enfermos, y eso a nosotros nos pasó una muy buena factura en cuanto a producción. Si bien la terminamos compensando con el segundo pastoreo, pero nosotros estamos convencidísimos de que si no hubiésemos tenido ese problema respiratorio, la producción final no hubiesen sido 334 kilos, hubiesen sido bastante más. Pero bueno, por lo menos pudimos empatarlo respecto a la campaña anterior. Ahora fíjense el comportamiento de la cebada negra con vicia, que es lo que nos compete ahora. Campaña 2022, porque es la primera vez que la hacemos, no tengo campaña anterior. Bueno, esto es los kilos totales producidos, tanto en el primer pastoreo como en el segundo. Los kilos producidos por hectárea son 297 en el primer pastoreo y 94 en el segundo pastoreo. Prácticamente se da un 75-25%. Es decir, que el 75% de los kilos producidos fueron en el primer pastoreo y el 25% en el segundo pastoreo. Los kilos totales producidos por hectárea son 391 kilos. Y yo creo que, volviendo a lo que comentaba anteriormente, si no hubiésemos tenido en esta campaña los problemas respiratorios que tuvimos cuando estábamos pastoreando la avena con vicia, creo yo, porque estaba muy lindo el cultivo, hubiésemos
estado más cerca de la producción de la cebada negra de este año y no de la avena vicia respecto al año anterior. Es decir, tendríamos que haber estado en 350, también 380 por lo menos, kilos finales por hectárea. Pero bueno, se dio así y esto es lo que hemos producido, así que no deja de ser bueno, ¿no? Pero bueno, hemos tenido este problemita y de los problemas también se aprende. Para una próxima será. Bueno, y acá tenemos dos cuadros. Los gráficos de acá no son cuadros, perdón, son gráficos. Los gráficos de barra de acá de la izquierda está en dólares y el de acá de la derecha está en kilos de carne por hectárea. Vamos al de la derecha primero. Fíjense, estas dos barras de este gráfico representan a la avena vicia. La de la izquierda a la campaña 2021 y la de la derecha a la campaña 2022. Lo que está en verde oscuro es la producción de kilos por hectárea. Prácticamente es idéntica. Fíjense cómo me varía. Lo que está en verde clarito es el gasto total que a mí me produjo realizar el cultivo y el aprovechamiento mismo. Que en el caso de la avena vicia 2021, el gasto total me representó casi 119 kilos de carne por hectárea para realizar el cultivo y aprovecharlo. Es decir, gasto del cultivo más estructura y personal. En el caso de la avena con vicia de esta campaña, el gasto aumentó significativamente. Te voy a explicar por qué. Se me va a 160 kilos de carne por hectárea de costo. ¿Por qué? Por tres razones principalmente. Una es que la siembra hicimos doble pasada, es decir, que se duplica el gasto. Después hemos regado, en vez de 2 veces, como hicimos en la avena vicia del 2021, hemos podido regar 3. Entonces sí me aumenta el gasto. Y después otra que es una cuestión propia de inflación que estamos acá en Argentina, que eso me lleva a que el gasto sea cada vez mayor respecto al año anterior. Una cuestión obvia. Ahora, la cebada negra con vicia, tenemos 385 kilos de producción y un gasto de 178,92. Acá se me ha mezclado porque fíjense que yo acá en total tengo 391 y acá 385. En realidad acá hay un error mío porque este 391 representa un solo lote y nosotros hicimos dos lotes, o sea, las 69 hectáreas que hicimos de cebada negra con vicia estaba conformada por dos lotes. Este es el error, no son 391, serían 385. 391 fue el de un lote y el del otro fue un poco menor. En promedio hacían 385. O sea, este dato acá está erróneo, no es 391. El que está correcto es este, es el 385. Perdón por ese error, no lo voy a corregir justo ahora porque no hay edición de este video, simplemente como sale lo público. Así que pero tengan en cuenta ese error. Es decir, que no fue 391 kilos, sino que el dato real son 385 kilos de carne producida por hectárea. De todas maneras, la proporción respecto al primero y al segundo corte se da tal cual, 75-25. Es decir, 75% de los kilos que produje se dan en el primer pastoreo y el 25% fueron en el segundo. Bueno, aclarado eso, el costo de la cebada negra con vicia, casi 180 kilos. Es decir, que mi saldo operativo, que es todo esto que está acá en negrita, en el caso de la vicia, 206 kilos. Netos me quedan de producción. En el caso de la avena con vicia, campaña 2022, me quedaron 173 kilos de carne hectárea. Y en el caso de la avena vicia 2021, 216. En realidad, fíjense, la producción neta, o sea, el saldo operativo, no está tan alejado uno respecto al otro. Fíjense, principalmente en la avena vicia 2021 respecto a la cebada negra. Sí se me desfasó un poco la avena vicia de esta campaña 2022, pero bueno, fue por ese problema respiratorio. Si no hubiésemos superado ampliamente la producción de los berríos de este año respecto a la avena del anterior. Pero así todo no dejan de ser buenos resultados, por lo menos para nosotros, ¿no? Y el ambiente en el cual estamos produciendo.
Bueno, esto mismo está en dólares oficiales. La avena vicia el año pasado tuvimos un costo de $231 por hectárea. Eh, el resultado operativo es de 422. En el caso de, es decir, tenemos un margen de 182%. En el caso de la avena vicia de esta campaña 2022, tuvimos un costo en dólares de 372 y un resultado operativo de 400, casi $3 por hectárea, es decir, un 108%. En el caso de la cebada negra, también tuvimos un costo muy parecido a la avena, porque prácticamente, como aclaré al principio, el mismo manejo. Tuvimos $372 y un resultado operativo de $429 por hectárea, es decir, un 115%. Como verán, es bastante bueno. Así que, bueno, respecto a esto ya dejamos por finalizada ya cerrada los resultados operativos de la campaña de la cebada negra con vicia, comparadas con las campañas del mismo año, pero de otro cultivo como es la avena vicia, y la de la campaña de la avena vicia del año pasado. Después vamos a seguir eh, publicando resultados en donde combinamos, digamos, la producción anual, no solamente la de un cultivo, es decir, la de un verdeo de verano o la de un verdeo de invierno, sino vamos a entrelazar la producción anual por hectárea en los dos cultivos, pero eso va a ser ya otra publicación más adelante. Ahora queríamos compartir estos resultados que nosotros los consideramos muy buenos, pero muy mejorables también. Así que espero que les sirva como parámetro, como disparador de ideas o al revés, como generador de dudas. Así que este, quedo a disposición por cualquier consulta. Yo me dedico a esto, así que cualquier duda que necesiten, acá estoy. Muchas gracias, el que ha prestado oreja hasta este momento. Espero que les haya servido. Hasta luego.